Hola, mi nombre es Hazel Yasmín Bravo Suárez. Soy del grupo A del segundo semestre de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la Salud. Y el tema del que voy a hablar es mecanismos fisiológicos de las hormonas sexuales, un tema de la materia de fisiología. Y bueno, las hormonas sexuales son un tipo de hormona que tienen acción sobre la fertilidad y sobre la sexualidad. Y estas son diferentes en hombres y mujeres, aunque los dos pueden secretar las mismas hormonas, pero en diferente cantidad de secreción. Y bueno, estas hormonas son producidas principalmente en las gónadas, es decir, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Sin embargo, también hay otros órganos que son capaces de segregar estas hormonas, como por ejemplo la placenta en etapa de gestación también es capaz de secretar hormonas sexuales. Y por ejemplo también cuando veíamos el tema de glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, pues estas también son capaces de secretar andrógenos, nada más que estos se les denomina andrógenos suprarrenales o andrógenos adrenales. Y bueno, la secreción de estas hormonas está regulada por un tipo de hormonas llamadas hormonas gonadotropinas, que son pues dos hormonas adenohipofisarias, que son la hormona estimulante del folículo, u foliculotropina o folículo estimulante es lo mismo, y se abrevia FSH, y la hormona luteinizante. Y aunque estas dos hormonas tienen su nombre por el efecto o la acción que llevan a cabo en las mujeres, pues es el mismo nombre para los hombres y cumplen prácticamente las mismas funciones. De hecho, la hormona luteinizante también es llamada hormona estimulante de las células intersticiales, pero es más común encontrarla como hormona luteinizante. Y estas hormonas también se encuentran reguladas por una hormona que es secretada por el hipotálamo y se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Y bueno, las principales funciones que llevan a cabo este tipo de hormonas, las gonadotropinas, son tres. El mantenimiento de la estructura de las gónadas, llevan a cabo, bueno, estimulan para que se lleve a cabo la ovogénesis y la espermatogénesis, que es básicamente la formación de óvulos y espermatozoides respectivamente. Y estimulan a las gónadas para que secreten hormonas sexuales, que es la función en la que me voy a centrar en el video. Y bueno, las gónadas secretan productos, o sea, las hormonas sexuales y también otras hormonas, no específicamente esteroides, que ejercen un efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de gonadotropinas. Y este efecto de retroalimentación negativa lo ejercen sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, o sobre la adenohipófisis para inhibir la respuesta que tiene esta ante dicha hormona, ante la GnRH. Y bueno, aquí hay un esquema que muestra o ejemplifica el asa de retroalimentación negativa de estas hormonas, aunque desde una perspectiva algo general, puesto que el asa de retroalimentación negativa en las hormonas sexuales femeninas y en las masculinas, pues tienen diferencias. Pero básicamente es esto, y es que, como vemos ahí en la imagen, el hipotálamo secreta GnRH, que estimula a la adenohipófisis para que secrete FSH y LH. Estas gonadotropinas, pues, como su nombre lo dice, pues estimulan a las gónadas para que secreten las hormonas sexuales. Y la secreción de estas hormonas sexuales tienen un efecto de retroalimentación negativa, ya sea en el hipotálamo inhibiendo la secreción de GnRH o sobre la adenohipófisis para inhibir la respuesta de esta. Sin embargo, las gónadas también secretan otros tipos de hormonas, no específicamente esteroides, como es el caso de la inhibina, la cual pues su función es como tal inhibir.
pero la secreción específica de FSH. Entonces, pues tenemos que las gónadas, que la secreción de las hormonas sexuales por parte de las gónadas pues tiene ese efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la adenohipófisis. Y la inhibina tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis para que ésta deje de secretar FSH, pero no afecta la secreción de LH. Pubertad. Pues como sabemos, la pubertad es algo que ocurre en todas las personas, tanto en hombres como en mujeres, aproximadamente entre los 10 y los 15 años más o menos. Y bueno, la pubertad es detonada por el incremento de la secreción de hormona luteinizante. Y es que, a ver, durante el nacimiento, las secreciones de foliculotropina y de hormona luteinizante se encuentran relativamente altas. Y esta se mantiene estable durante al menos 6 meses. Sin embargo, luego disminuye notablemente su secreción. Y para este tiempo, o sea, en el que ya se va a dar la pubertad, pues justamente hay eso, una detonación por el incremento, o hay una detonación en el incremento de la secreción de hormona luteinizante, y eso es lo que genera la pubertad, o sea, eso es lo que marca el inicio de la pubertad. Y bueno, ¿por qué se da este aumento de la hormona luteinizante? Y pues es meramente por también el incremento de la hormona liberadora de gonadotropinas. Sin embargo, este incremento de la GnRH es independiente de las gónadas. ¿Y qué quiero decir con independiente? Es que, por ejemplo, sabemos que la secreción de las hormonas pues tiene un control, está regulada. Y la secreción de las hormonas sexuales pues está regulada por las gonadotropinas, que están estas a su vez reguladas por la GnRH. Entonces tenemos que durante la mayor parte de nuestra vida en la que ya secretamos las hormonas sexuales, o sea, después de cuando ya empezamos la pubertad y todo eso, pues tenemos que, por ejemplo, si se necesita secretar hormonas sexuales por parte de las gónadas, pues entonces hay un estímulo hacia el hipotálamo para que este secrete GnRH, para que estimule la adenohipófisis y esta secrete las gonadotropinas y así pues estimular la secreción de las hormonas sexuales. Y lo mismo si fuera lo inverso, o sea, si hay suficientes hormonas sexuales secretadas, o sea, hay una secreción una secreción de las hormonas sexuales, y para evitar un incremento en la secreción de estas hormonas que sea innecesario, pues se inhibe la secreción de GnRH y pues por ende de las gonadotropinas, para que se deje de secretar y pues así se lleva pues el control en todo el ciclo. Sin embargo, en el caso del incremento de la secreción de la hormona luteinizante que indica el inicio de la pubertad, no se ve relacionada, o bueno, no se ve regulada o provocada por un efecto o un estímulo de las gónadas, sino que más bien pues se da por este incremento de la GnRH, que como dije pues es independiente de las gónadas. Más bien lo que hace este incremento son los cambios que van ocurriendo en el hipotálamo y pues que permiten la secreción de esta hormona. Y pues así se empiezan a liberar la hormona luteinizante y pues la hormona folículo estimulante. Debido a la secreción de hormonas sexuales aparecen características sexuales secundarias. Las características sexuales secundarias son, las manifestaciones físicas de los cambios hormonales que ocurren en el cuerpo durante esta etapa. ¿Y por qué secundarias? Pues porque las primarias pues son las gónadas, o sea, es la formación de las gónadas, de los órganos sexuales masculinos y femeninos, y pues esos están desde el nacimiento, o sea que se formaron en el desarrollo fetal. Y estas, las secundarias, pues son las que aparecen durante la pubertad. Y son, por ejemplo, el efecto que tienen los estrógenos en hombres y en mujeres. Porque así como las mujeres también secretan andrógenos, los hombres también secretan estrógenos. Pero como son hormonas, principalmente como del sexo opuesto, pues se secretan en menor cantidad, pero también se secretan. Y
Y el efecto que tienen los estrógenos en las mujeres con respecto al desarrollo óseo es que estimulan las placas de crecimiento epifisario, y en los hombres estimulan la división celular de los condrocitos, también estimulan la síntesis de nueva matriz de cartílago y la calcificación de la matriz ósea. Y es de hecho por esta razón o por este desarrollo que los hombres presentan generalmente huesos más grandes y más gruesos que las mujeres. Y bueno, los cambios que se ven visualmente más notables en las mujeres durante la pubertad es el desarrollo de las mamas, que es estimulado por las hormonas femeninas y también por la hormona de crecimiento. El crecimiento de pelo pubiano y axilar, que es estimulado principalmente por los andrógenos suprarrenales. Y el primer flujo menstrual o la menarca, que pues es producido por las hormonas sexuales. Y en los hombres es el crecimiento de los testículos y el pene, y pues en el caso de los testículos está estimulado principalmente pues por los andrógenos, pero también por las gonadotropinas. Y en el caso del pene pues meramente por los andrógenos. Y también el pelo pubiano, axilar y facial, que es estimulado por los andrógenos suprarrenales. Y los hombres también experimentan un crecimiento de la laringe, que es lo que les provoca o lo que les genera esa voz grave característica de los hombres. Las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona, ambos secretados principalmente por los ovarios. Todos los esteroides ováricos se producen fundamentalmente en las estructuras foliculares y en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y bueno, una explicación rápida de esto. Un folículo consiste en un ovocito rodeado por células. Y pues un folículo primordial va a pasar por procesos de maduración hasta como tal convertirse en un folículo maduro o un folículo de Graf. Y pues este proceso de maduración pues es estimulado por las gonadotropinas. Y bueno, aquí en la primera imagen en la que dice folículo vesicular maduro, pues es un folículo de Graf, un folículo maduro, que está compuesto por el ovocito, que es ese circulito que está marcado en rojo y que está rodeado por células. Un antro, que es pues una cavidad central. El ovocito se encuentra rodeado por células de la granulosa y por células de la teca interna y de la teca externa. Y pues bueno, de manera general pues luego explicaré bien el proceso, pero de manera general en este folículo en este folículo maduro se lleva a cabo la producción y secreción de estrógenos. Bueno, tras la ovulación, este folículo maduro va a liberar el ovocito, y por estimulación de la hormona luteinizante, pues este folículo vacío se convertirá en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo pues es capaz de secretar tanto estrógenos como progesterona. Y bien, los estrógenos y la progesterona son hormonas esteroides. ¿Y qué quiere decir? Que se sintetizan a partir del colesterol. Principalmente se sintetizan por el colesterol que circula en la sangre como lipoproteínas, específicamente lipoproteínas de baja densidad o LDL. Y bueno, el principal estrógeno o el más relevante, por decirlo así, es el estradiol o el 17 beta estradiol, que pues es el estrógeno que se secreta durante la mayor parte de nuestra vida. Y durante etapa de gestación, el principal estrógeno es el estradiol y es secretado por la placenta. Y después de la menopausia, el principal estrógeno secretado por los ovarios y también por el tejido adiposo es la estrona. Otras hormonas esteroides que el ovario es capaz de secretar es la androstenediona, que es un intermediario en la formación de estrógenos, y la testosterona. Y pues bueno, básicamente
Los estrógenos son compuestos de 18 átomos y la progesterona pues es un compuesto de 21 átomos. Y bueno, aquí traté de hacer un esquema sobre la secreción de los estrógenos. Y bueno, síntesis y regulación. Como dije, las hormonas sexuales, al ser hormonas esteroides, se forman del colesterol y pues se forman en un proceso llamado esteroidogénesis. Y pues este es básicamente el proceso de formación de hormonas a base del colesterol. O dicho de otra manera, pues es la formación de hormonas esteroides, así de simple. Y lo que sucede de manera muy general es que el colesterol, por acción de una enzima, se va a convertir en pregnenolona. Y esta pregnenolona es la que va a dar origen o va a dar lugar a los andrógenos, a la progesterona y a los estrógenos. Y pues bueno, lo que trato de representar aquí es que, bueno, lo primero, el hipotálamo va a secretar GnRH para que este estimule a la hipófisis y esta secrete las gonadotropinas. Este círculo grande azul lo hice en representación de un folículo maduro y en cómo este secreta las hormonas o cómo secreta los estrógenos. Por ejemplo, el estradiol es el que representé, que es el más común. Y bueno, la FSH, aparte, como sabemos que estimula del proceso de maduración del folículo, pues estimula a las células de la granulosa, que son las que representé en amarillo, para que secreten una enzima llamada aromatasa, que son esas nubecitas o esas figuritas azules que puse ahí. Mientras que la hormona luteinizante estimula las células de la teca interna, que son las células que marqué de rojo. Y bueno, lo que va a pasar es que por estimulación de la hormona luteinizante, las células de la teca interna van a secretar testosterona. Esta testosterona se va a difundir hacia las células de la granulosa, donde por acción de esta enzima aromatasa va a ser convertida en estradiol. Y pues así el folículo secreta estradiol, que es un estrógeno, pues secreta estrógenos. Luego el círculo amarillo lo hice en representación del cuerpo lúteo. Y pues bueno, el folículo maduro tras la ovulación pues va a secretar al ovocito. Y pues la hormona luteinizante lo que hace es estimular a las células foliculares para que adquieran un pigmento amarillo y se transformen en el cuerpo lúteo, el cual es capaz de secretar tanto estrógenos como progesterona. Con el ciclo menstrual, aquí me di cuenta que varios autores lo describen como algo diferente o bueno, sí algo diferente, pero con respecto al ciclo ovárico, ya que algunos consideran que es lo mismo, bueno, unos dicen que es lo mismo, otros lo separan, como es en el caso del libro que estamos tratando, que es el de Ira Fox, que lo separa y hace alusión a que el ciclo ovárico se refiere únicamente a los cambios que suceden en los ovarios y que el ciclo menstrual generaliza pues los cambios del ovario y los cambios que suceden en el endometrio. Y pues bueno, entonces pues así lo estoy tratando. Y bueno, el ciclo menstrual tiene una duración de alrededor de 28 días, pero esta puede ir variando pues según la mujer, ya que solamente un porcentaje que es menor al de la mitad, creo, tiene un ciclo regular de 28 días, la mayoría no lo tiene. Y bueno, el ciclo menstrual se puede dividir en fases de lo que suceden, de los cambios que suceden en los ovarios y en fases de los cambios que suceden en el endometrio. Y bueno, aquí la primera parte que estoy tratando son los cambios que suceden en los ovarios. Y bueno, las fases que suceden aquí son 3: la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. El primer día de la menstruación es el primer día del ciclo menstrual y también pues se está en la fase folicular. Y pues bueno, la fase folicular pues fueron todos estos cambios que expliqué, del folículo hasta madurar y convertirse en el folículo de Graf y que secreta las hormonas y pues bueno, así ya lo expliqué, ¿no? Pero pues vaya, también la fase folicular se refiere
pues pues a esta fase antes de la ovulación, en donde la secreción de las hormonas pues se incrementan hasta generar pues como un pico, por decirlo así, en donde se genere la ovulación. Y estos constituyen como los primeros 13 días del ciclo menstrual. Y pues bueno, en la fase folicular se registran el menor grado de secreción de hormonas por parte de los ovarios, y pues como son los cambios o bueno, sí, acción que suceden en los folículos ováricos todavía, pues depende de la foliculotropina. Y bueno, aquí quiero hacer una explicación rápida de algo que sucede en esta fase proliferativa, y es que bueno, como dije, la FSH estimula a las células de la granulosa para que produzcan estradiol, y sí lo hace, pero también estimula a estas células para que produzcan receptores de FSH. ¿Y qué quiere decir esto? Que hacen a las células de la granulosa más sensibles a la FSH, haciendo así pues que éstas tengan pues como tal mayor sensibilidad a esta hormona y puedan, por decirlo de una manera, aprovecharla mejor, por decirlo así, o sea, que puedan producir estradiol, que puedan incrementar los niveles de secreción de estradiol, aunque los niveles de FSH no se ven incrementados. O sea, con la misma secreción de foliculotropina se va a incrementar la secreción de estradiol. Y bueno, el estradiol, el aumento de la secreción de estradiol, también genera o estimula la producción de receptores en el folículo, lo que hace aún más sensible el folículo a la acción de esta hormona, de la FSH. ¿Y qué sucede también aquí? Que el estradiol genera un asa de retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para que éste secrete más que NRH, y también ejerce un asa de retroalimentación positiva sobre la adenohipófisis para que ésta secrete más hormona luteinizante como respuesta a este incremento de la GNRH. De esta manera tenemos dos cosas: que se va a aumentar la secreción de estradiol sin incrementar los niveles de foliculotropina, y que esto aumento de la secreción del estradiol va a crear una retroalimentación positiva en el hipotálamo y en la adenohipófisis para que se obtenga una mayor secreción de hormona luteinizante. Esta secreción de hormona luteinizante, a este incremento de la secreción de LH se le conoce como pico de secreción de LH, y es justamente este incremento lo que causa la ovulación. Este incremento se genera, me parece, unas 24 horas antes de que se empiece la ovulación y alcanza su punto más alto unas 16 horas antes. Continuando con el ciclo menstrual, pues esta fue la fase folicular. Y bueno, este incremento de la hormona luteinizante sucede como alrededor del día 13, por lo que la ovulación sucede alrededor del día 14. Y pues este conteo de días es más exacto en mujeres que tienen un ciclo menstrual regular de 28 días. Y bueno, lo que sucede en la ovulación es que bueno, el folículo empieza a secretar enzimas proteolíticas. Y estas enzimas lo que hacen es disolver la cápsula folicular. Y al mismo tiempo en que sucede esto, pues se van creando o se va estimulando el crecimiento de vasos sanguíneos en la pared del folículo, al mismo tiempo que se liberan prostaglandinas. Y bueno, al final todo esto culmina con la expulsión del ovocito por el folículo. Y bueno, después de la expulsión del ovocito por estimulación de la hormona luteinizante, las células de la granulosa y las células de la teca interna pasan por un proceso denominado luteinización.
en donde pues obviamente es por efecto de la hormona luteinizante, donde estas células se van a convertir en células luteínicas, que son células más amarillentas y que son las que conforman el cuerpo lúteo. Y pues ya una vez que está formado el cuerpo lúteo, pues este es capaz de secretar tanto estrógenos como progesterona. Y bueno, esta secreción de estrógenos y progesterona junto con la producción de la inhibina pues crea una retroalimentación negativa en la secreción de gonadotropinas y en la secreción de GnRH. Y de hecho esto lo representé acá en otro esquemita, en donde tenemos que pues la adenipófisis secreta FSH y hormona luteinizante hacia el cuerpo lúteo para que este secrete estradiol y progesterona. Y pues esta secreción de hormonas sexuales tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo en la secreción de GnRH y sobre la adenipófisis para inhibir la secreción de gonadotropinas en respuesta a esta hormona. Y bueno, junto con esto, pues el cuerpo lúteo también es capaz de secretar inhibina, y esta hormona, como expliqué al principio, pues tiene un efecto inhibidor como tal, o sea, genera una retroalimentación negativa en la adenipófisis en la secreción específica de FSH. Y bueno, aquí puse una imagen que es como un resumen del ciclo. Se me olvidó decir que esta fase en donde se forma el cuerpo lúteo, pues como tal es la fase lútea. La ovulación acaba en donde se expulsa el ovocito, pues se me pasó decirlo, pero así. Y pues bueno, aquí ya está un resumen de todo el ciclo. Y pues rápidamente, pues ahí tenemos que el hipotálamo secreta GnRH hacia la adenipófisis para estimular la secreción de las gonadotropinas, para que estas estimulen a los ovarios y secreten mayores cantidades de estradiol, lo cual genera un haz de retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para generar más GnRH, para incrementar la secreción de la hormona luteinizante, para así generar la ovulación. Y pues bueno, en la ovulación el folículo de Graf, el folículo ya maduro, pues libera el ovocito, y por un proceso de luteinización pues estas células foliculares se convierten en células más amarillentas para formar el cuerpo lúteo, el cual es capaz de secretar tanto estrógenos como progesterona, cuya secreción tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre la adenipófisis para inhibir la secreción de las gonadotropinas, así como también el cuerpo lúteo secreta inhibina, la cual inhibe la secreción de FSH, y de esta manera se disminuyen estas secreciones, y al disminuir justamente estas secreciones el cuerpo lúteo pues se degrada. De hecho, aquí es interesante porque se podría decir que el cuerpo lúteo es el responsable de su propia degradación, ya que por la secreción de estrógenos y de progesterona pues inhibe la secreción de las gonadotropinas, y sin la secreción de las gonadotropinas pues el folículo pues ya no tiene estimulación y pues ya muere. Y pues vuelve a iniciar nuevamente el ciclo. Y bueno, continuando con el ciclo menstrual, pero ya con las fases con respecto a los cambios que suceden en el endometrio, pues tenemos tres fases: la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. La fase proliferativa ocurre al mismo tiempo que la fase folicular de los ovarios. Y pues por causa de la secreción de los estrógenos de los folículos, pues hay una proliferación de las células del estroma endometrial y pues de las células epiteliales del endometrio. Y pues sí, eso es lo que sucede, proliferan, es decir, se incrementan pues. Y pues eso es lo que sucede en esa fase. Ya en la fase secretora, pues sucede a la par con la fase lútea, y es donde por la secreción el incremento de la secreción de estrógenos y progesterona por parte del cuerpo lúteo, pues estimulan al endometrio para que desarrolle glándulas uterinas, y pues el endometrio se engrosa y se vasculariza, y todo esto para prepararse para recibir a un óvulo fecundado. Y bueno, la última fase es la fase menstrual,
que es donde no hay fecundación y pues es básicamente la menstruación. Y pues en esta fase lo que sucede es que hay, como por decir, hay una necrosis del endometrio, especialmente en los vasos sanguíneos, y pues la descamación del endometrio pues es lo que produce la menstruación. Y bueno, funciones de los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos promueven principalmente la proliferación y el crecimiento de células específicas del cuerpo que son responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Y la función principal de la progesterona consiste en preparar al útero para la gestación y a las mamas para la lactancia. Pero ahorita lo explicaré por separado. Funciones de los estrógenos. Pues como sabemos y como ya mencioné, pues los estrógenos tienen mayor acción durante la pubertad, en donde estimulan el crecimiento de los ovarios, de las tubas uterinas, mejor conocidas como trompas de falopio, en el útero, en la vagina y pues también de los genitales externos como pues toda la vulva. Estimulan el depósito de grasa en el monte de Venus y el depósito de grasa en los labios mayores y en los labios menores. También tienen efectos en las mamas, donde pues estimulan el desarrollo del estroma mamario, y también estimulan el crecimiento del sistema de conductos mamarios y el depósito de grasa en estas. Aunque bueno, es que en las mamas también se ve involucrada la hormona de crecimiento, pero por decirlo, los estrógenos son los que inician este desarrollo en las mamas y pues después se ve involucrada pues la hormona de crecimiento. También los estrógenos se ven involucrados en el aumento de depósito de proteínas en el cuerpo, también se ven involucradas en el metabolismo corporal, en el aumento del metabolismo corporal y pues en el depósito de grasa de todo el cuerpo. Pero yo creo que en este aspecto pues tiene mayor efecto la testosterona que los estrógenos en general. Y pues por otro lado, de hecho por el lado de la piel y el cabello, sí tienen acción, pero por el lado del cabello realmente es muy poca, su acción es muy, muy, muy ligera. De hecho, en este aspecto como que tienen más efectos en el desarrollo o en el crecimiento del vello corporal. Y pues con respecto a la piel, los estrógenos hacen que la piel se vea tenga una textura más blanda y más tersa. Y pues también contribuyen a aumentar la vascularización de la piel. Y bueno, funciones de la progesterona. Pues las funciones de la progesterona se ven mayormente involucradas en el útero y en las tubas uterinas, donde, al menos en el útero, por ejemplo, promueve cambios secretores en el útero, que era lo que mencionaba, del incremento de las glándulas secretoras para preparar al útero de tener un óvulo fecundado, pues. También tiene acción en las tubas uterinas, donde promueve la secreción del revestimiento mucoso en estas, que también contribuye a la nutrición del óvulo fecundado. Y por el lado del desarrollo de las mamas, sí tienen acción, de hecho la progesterona también tiene acción en el desarrollo de las mamas, especialmente en el desarrollo de los conductillos y alvéolos mamarios, en donde estimula su proliferación y su aumento de tamaño y pues les da esa capacidad de secreción a los alvéolos mamarios para la secreción de leche. Aunque eso no quiere decir que secreten leche, sino que dan esa capacidad a las mamás para secretar. Porque en realidad la secreción de leche se da cuando la mama ya preparada pues recibe un estímulo de la prolactina. Menopausia. Alrededor de entre los 40 y 50 años, más o menos, hay una etapa en la que los ciclos sexuales cesan y pues estos se vuelven cada vez más irregulares y pierden capacidad de ovulación. Y
de hecho eso es la menopausia, es el periodo durante el cual los ciclos cesan y las hormonas sexuales femeninas disminuyen hasta casi cero, como se ve ahí en la imagen que agregué de la gráfica de la secreción de la secreción de estrógenos a lo largo de la vida, donde vemos que pues se incrementa en la pubertad, y pues para la menopausia pues sí hay una disminución en la secreción muy notable. Y es que se podría decir que la causa de la menopausia es como un agotamiento, por decirlo así, de los ovarios. ¿Por qué? Pues porque pues es que a lo largo de la vida de la mujer hay una maduración de alrededor de 400 folículos. Y pues cada vez la cantidad de folículos que van quedando pues son menos, y pues estos pierden capacidades para responder a los estrógenos, para responder a las gonadotropinas. Entonces no maduran y pues hay como un agotamiento, y pues esa es la etapa de la menopausia. Y bueno, aquí dice, cuando la producción de estrógenos desciende por debajo de un valor crítico, los estrógenos ya no pueden inhibir la producción de las gonadotropinas. Y sí, de hecho es que como ya no hay secreción de estrógeno, bueno, sí, pero bueno, como hay un gran bajón, por decirlo así, de la secreción de los estrógenos, pues ya no hay suficientes para inhibir la secreción de la FSH y la hormona luteinizante, y pues de hecho en la menopausia se ven pues mayores secreciones de las gonadotropinas. Y bueno, debido a la pérdida de los estrógenos es normal que en esta etapa de la vida haya como un reajuste, por decirlo así, ya que pues veámoslo de esta manera, es pues sí un reajuste en el que se pasa de una etapa en la que hay una regulación o una secreción normal de hormonas, de los estrógenos y progesterona, y pues llega un momento en el que esta secreción disminuye, o sea, ya es un cambio pues en las funciones del cuerpo, porque la secreción de hormonas pues disminuyó, y pues es un cambio. Y debido a este cambio pues hay alteraciones fisiológicas que se ven representadas en manifestaciones pues físicas y pues psicológicas, como son como sensaciones de sofoco, o alteraciones psicológicas o sensaciones psicológicas de disnea, irritabilidad, ansiedad y una disminución de la resistencia y de la calcificación de los huesos. Creo que ya había mencionado algo sobre esto, y es que en el embarazo la placenta representa el principal órgano secretor de hormonas sexuales, es decir, se convierte en la principal glándula endocrina de estas hormonas. Y pues además de secretar esteroides sexuales, también secreta hormonas en base de proteínas, como es la gonadotropina coriónica humana. Pero pues ahorita me voy a centrar en los esteroides sexuales. A consecuencia de la secreción placentaria, la concentración de estrógenos aumenta a grados que son más de 100 veces mayores a los que existen al principio del embarazo. Se dice que la placenta es una glándula endocrina incompleta. Y es que a pesar de que la placenta es capaz de secretar estrógenos y progesterona, se dice que es incompleta porque, por decir, no es capaz de formar sus propios estrógenos por sí sola, ya que necesita pues de hormonas producidas por el feto para poder lograrlo. Y pues el ejemplo es que, como dije, las hormonas sexuales pues son esteroides, están hechas a base del colesterol. Y bueno, pues como ya había dicho, el colesterol usado para la producción de hormonas sexuales pues proviene principalmente de las lipoproteínas que se encuentran en la sangre. Entonces pues aquí en la imagen tenemos esto, pues que el colesterol de la sangre materna pues es utilizado por la placenta para formar progesterona.
Sin embargo, el colesterol pues está compuesto de 27 carbonos y la placenta necesita que sea de 21 carbonos para poder producir los estrógenos, pero no tiene las enzimas necesarias para esta transformación, ¿no? Y entonces necesita de andrógenos secretados por el feto para poder transformar, pues para poder llevar a cabo todo este proceso del colesterol a estrógenos. Y pues así tenemos aquí, por ejemplo, en la imagen, que pues gracias a los andrógenos producidos por el feto, pues se pueden producir los estrógenos que pues necesita la madre. La placenta secreta grandes cantidades de estriol que incrementan consecutivamente. De hecho, sí incrementan bastante hasta llegar a representar el 90% de los estrógenos excretados en el tercer trimestre del embarazo. Y bueno, por fin pasando a las hormonas sexuales masculinas, estas son los andrógenos, en los que está, claro, la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenediona. Pero pues, el andrógeno principal es la testosterona, que se produce en las células intersticiales de Leydig, que están situadas en los intersticios existentes entre los túbulos seminíferos. Y bueno, aquí, así como expliqué un poquito del folículo, pues voy a explicar un poquito sobre esta parte, que es más anatomía, pero es importante conocerlo. Y es que, bueno, como ya sabemos, los testículos están formados por túbulos seminíferos. Y pues ahí está ahí está el dibujo, esta representación de los túbulos seminíferos, que entre sus células se encuentran células de Sertoli, pero lo tomaré ahorita un poquito mejor más adelante este aspecto. El caso es que entre los túbulos, entre el intersticio, hay células que se llaman células de Leydig. Y estas células son las que producen la testosterona. Y pues ahí está la representación de los túbulos seminíferos con las células intersticiales, que es en donde se lleva a cabo pues todo este proceso de transformación del colesterol hacia testosterona. Andrógenos. Pues bueno, los andrógenos pues son las hormonas sexuales masculinas y son secretadas principalmente por los testículos. Y como ya sabemos, el andrógeno principal es la testosterona, la cual tiene pues funciones sobre órganos sexuales y sobre órganos no sexuales. Y pues de hecho las funciones de la testosterona se pueden como dividir se puede explicar como las que son antes del nacimiento y las que son después del nacimiento. Y más adelante trato eso. Y así, pero pues bueno, gran parte de la testosterona que pasa a los tejidos se convierte en el interior de sus células en dihidrotestosterona. Bueno, la testosterona, después de ser secretada a la sangre, pues, alrededor del 97% de esta testosterona se fija a la albúmina plasmática o también a globulinas beta, pues que son llamadas globulinas fijadoras de hormonas sexuales. Y pues estas pasan a los tejidos, como por ejemplo en la próstata o en los órganos sexuales y eso. Y pues ahí en el interior de las células pues son convertidas en dihidrotestosterona, que de hecho en algunos órganos sí es necesaria la conversión para que puedan ejercer sus funciones, en otros no tanto, pero pues esa es la finalidad de convertirse. Y la testosterona, que no es fijada a los tejidos, pasa principalmente al hígado y se convierte en androsterona y deshidroepiandrosterona. Y pues bueno, estas dos pues son excretadas por la orina, o sea, pasan a los riñones y se excretan por la orina. Y bueno, aquí volví a hacer otro esquemita de la regulación de la testosterona. O bueno, sí, de la testosterona. Y es que, bueno,
se podría decir que podemos dividir al testículo o a los testículos, ¿verdad?, en dos compartimentos, en los túbulos seminíferos y en el intersticio, ya que las células de Sertoli y las células de Leydig, aunque pareciera que sus mecanismos se llevan como por separado, pues sí hay interrelaciones entre estas, pero pues vaya, todo es muy específico. Por ejemplo, los receptores para la hormona luteinizante se encuentran solamente en las células de Leydig y los receptores para la foliculotropina se encuentran en las células de Sertoli, pues específicamente en la que está, pues las que ya dije, ¿no?, que están dentro de los túbulos seminíferos. Y bueno, aquí sucede, la secreción de testosterona pues tiene ese efecto de retroalimentación negativa, ya que las células, por acción de la hormona luteinizante, pues que estimula a las células de Leydig, pues estas producen testosterona, y esa testosterona pues tiene ese efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo para inhibir la secreción de GnRH y sobre la adenohipófisis para inhibir la secreción de hormona luteinizante. Por otro lado, la hormona folículo estimulante, pues quizás no es su función principal en las células de Sertoli, puesto que los túbulos seminíferos pues principalmente están para la espermatogénesis y todo eso, pero pues la foliculotropina pues también estimula a las células de Sertoli para que éstas secreten inhibina. Y pues la secreción de inhibina pues tiene ese efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis para pues inhibir la secreción de esta hormona de la FSH. Estrógenos en el hombre. Pues sí, ya había mencionado que los hombres pues también tienen la capacidad de secretar estrógenos. Y de hecho, pues aquí pues algo que yo creo que ya debe ser como por deducción. Y es que había mencionado cuando hablaba de cómo las células de la granulosa convertían la testosterona en estradiol, en estrógenos vaya, era por una enzima que se llama aromatasa. Y bueno, los órganos en hombres que tienen la capacidad de producir esta enzima, pues son capaces de convertir la testosterona en estradiol y pues así obtener beneficios pues de los estrógenos. Un ejemplo de esto es en el cerebro, donde el cerebro tiene la capacidad para producir aromatasa y pues es necesaria, de hecho la retroalimentación negativa que expliqué sobre cómo la testosterona inhibe la secreción de la hormona luteinizante, sí, pero necesita ser convertida en estradiol. Entonces por eso aquí en el cerebro es necesario para los efectos de retroalimentación negativa de la testosterona sobre la hormona luteinizante, es decir, que es necesario que la testosterona por acción de la aromatasa se convierta en estradiol para que pueda ejercer ese efecto de retroalimentación negativa. Y pues, ¿qué más? Se sabe que las células de Sertoli, las células de Leydig y las espermátidas en desarrollo pues tienen receptores para estradiol, para estrógenos. Y así. También dice que los espermatozoides maduros pueden producir estradiol y sí pueden, pero su capacidad es como por muy corto tiempo, ya que cuando pues estos espermatozoides llegan a la cola del epidídimo, pues ya ahí muere su función de producir estradiol, ya la pierde pues. Y pues esto ya lo había mencionado, esto ya lo expliqué al inicio, y es que pues para el desarrollo óseo en los hombres, pues es necesario que la testosterona pase a ser estradiol para que intervenga en el sellado de las placas hipofisarias de cartílago. Funciones de la testosterona. Bueno, como dije, las funciones de la testosterona se pueden dividir en antes del nacimiento y después del nacimiento. Yo lo separé así. Y es que, no sé si recuerdan, pero mencioné que la placenta
además además de secretar esteroides sexuales, también tiene capacidad de secretar hormonas a base de proteínas, que son básicamente hormonas con las funciones de hormonas hipofisarias. Y una de estas pues es la gonadotropina coriónica humana, la cual estimula la secreción de la testosterona por los testículos fetales. Y antes de que ya estén formados los testículos fetales, pues la testosterona es secretada por la cresta genital. Y bueno, la testosterona pues tiene efecto sobre el desarrollo de los genitales, o sea, en el desarrollo de las características sexuales primarias, teniendo así pues efecto en la formación de los órganos sexuales, diferenciando estos de los femeninos, teniendo efecto sobre el descenso de los testículos, el cual, según recuerdo, es en los últimos 2 o 3 meses, que es cuando ya la testosterona tiene pues ya alcanza pues un nivel de secreción pues ya alto y constante, o sea, ya necesario, con la capacidad para hacerlos descender. Y según recuerdo había leído que hay veces en las que los bebés nacen y no tienen los testículos descendidos, y había visto que si cumplían pues o sea, si todo lo demás estaba bien, o sea, si había capacidad de que estos descendieran, se le administraba testosterona para estimular este descenso de los testículos. De hecho, también recuerdo que la testosterona en el feto tiene efecto en el desarrollo de los conductos de Wolf, que recordemos que los conductos de Wolf pues son pues son los que dan lugar a los conductos eyaculadores, a las vesículas seminales, al epidídimo, pues a todo, pues a eso, ¿verdad? Y bueno, la testosterona pues tiene efecto para el desarrollo de estos. Y después del nacimiento, pues la testosterona, pues como ya vimos, alcanza su grado de secreción ya constante a partir de la pubertad, donde tiene funciones como la distribución del vello corporal, que comúnmente en los hombres se da pues en los genitales, en las axilas, hacia arriba en la línea alba, en el tórax, en la cara y de hecho a veces también en la espalda. También tiene efectos sobre la voz, pues pues la testosterona estimula cambios en la mucosa laringea, sí, en la mucosa laringea, que es lo que hace el cambio de voz característico de los hombres, que pues se les agrava la voz. También tiene efectos sobre la piel, pues la hace más gruesa. De hecho, los hombres se supone que tienen, los hombres tienen un grosor de la piel 50% más que el de las mujeres. También contribuye al desarrollo muscular y pues los efectos óseos que ya había pues mencionado antes. Y bueno, para concluir, ya un pequeñísimo resumen para terminar la presentación, es que las hormonas sexuales son pues este tipo de hormonas que tienen esta acción sobre la fertilidad, sobre la sexualidad del individuo, y pues son secretadas principalmente por las gónadas, pero pues ya vimos que también pueden ser secretadas por otros órganos. Las hormonas sexuales, la secreción de estas hormonas está regulada por las gonadotropinas, que eran la folículo estimulante o hormona estimuladora del folículo y la hormona luteinizante. Y bueno, las hormonas sexuales son diferentes en hombres y en mujeres, y aunque pues tienen capacidad para secretar las mismas hormonas, pues creo que por obvias razones pues estas son en diferente grado de secreción. Y bueno, al final las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona, y las masculinas son los andrógenos. Estas alcanzan su punto de secreción a partir de la pubertad, que es cuando estimulan pues para generar las características sexuales secundarias, como ya expliqué,
pues son las manifestaciones físicas de los cambios hormonales que hay en el cuerpo, que suceden en mujeres y en hombres y pues que ayudan o contribuyen a esta diferenciación de ambos sexos y les dan pues esas características sexuales que pues ya mencioné a lo largo del video, que pues el crecimiento del vello facial, del vello corporal, de los cambios en el desarrollo óseo, del cambio en la voz de los hombres, del crecimiento de los órganos sexuales y todo ese rollo. Y pues ya, esta fue toda mi presentación. Estas son las bibliografías que utilicé para hacer el video, o bueno, para hacer la presentación. Fueron 3 libros. Pues ya, ahí los dejé. Gracias por ver el video.